Amigos, me da mucho gusto saludarlos. Me encuentro en Iztac, precisamente, que está cerca de Amecameca. Y bueno, pues este lugar es un ashram dedicado a diferentes filosofías. Y en esta ocasión me encuentro porque se está celebrando el festival de Ram Dass. Así que acompáñenme a ver cómo es esta filosofía y también cómo se vive estas prácticas y disciplinas espirituales. Pues me encuentro con Malgancharam, la verdad que gusto, gracias porque acabo de ver cómo das toda una explicación, es todo un arte la verdad, pero más allá también tiene una fundamentación espiritual. Me gustaría que nos platicaras del turbante. Mira, la idea del maestro Yogi Bhajan cuando llegó a América y nos enseñó a meditar, nos dio no nada más las herramientas de la técnica, o sea, de decirnos levanta las manos a 60 grados, haz este mantra, sino también nos dijo que necesitábamos todo un estilo de vida y un cambio en toda la conciencia para poder llegar a eso que queríamos. Entonces, cuando enseñó esta parte, a eso le vamos a llamar vana, que es la forma en la que nos vamos a vestir. ¿Por qué nos vestimos de blanco? ¿Por qué de algodón? ¿Y por qué nos cubrimos la cabeza? La intención del maestro era que nuestra aura pudiera expandirse. Y el color blanco lo que tiene es que al estar hecho de todos los colores en movimiento, refleja la luz. Entonces lo que produce con nuestra energía es que la expande. Es como si nos pusiéramos una antena parabólica. Exacto. Esa es la razón por la que nos vestimos de blanco. Nos ponemos ropa de algodón, porque el algodón ayuda a que el campo electromagnético se mantenga. Si le pones poliéster, le hace ¿no? Le da shock. Le da shock. Y el turbante entonces se va a volver la herramienta básica de la meditación. La intención del turbante va a ser que tenemos dos cosas muy importantes en la cabeza. Bueno, tres. Uno es la coronilla, que es el séptimo chakra. Exacto. Otro es la línea del arco, que va de la oreja a oreja, que es la intuición. La intuición es eso que me permite saber qué acción debo de tomar para ir a mi destino. Eso es lo más importante. Y la tercera es que está el cerebro. Nada más. Son las tres cosas que están más importantes en la cabeza. Exacto. Entonces el maestro lo que nos enseñó fue a decirnos, cúbrete la cabeza con una tela blanca, de una manera que te cubra de donde nace tu pelo a la punta de la oreja, de ambos lados, porque eso lo que provoca es apretar los pares craneales. Cuando tú aprietas el cerebro de esa manera, te puedes mantener concentrado mayor tiempo. Al que te cubran las orejas no quiere decir que no escuchemos, pero nos permite aislarnos más fácilmente del exterior. Eso a la hora de meditar es vital. ¿Okay? Ya te lo pones. Y la segunda cosa, por eso es por la cruz. Y la razón de por qué es bombacho de acá arriba es porque esto está simulando nuestra línea del arco. Entonces, al ponerle más, es como ponerle potenciadores. Lo expande. Exactamente, para que se haga más grande, como los de internet, que pones para que se vaya por más lados. Exactamente. Y entonces nos cubre esta parte. Y la última es que al cubrir esta parte de aquí, estamos cubriendo el séptimo chakra. Que es la corona. La coronilla. Y el cabello, al quedar arriba, nuestro cabello son antenas parabólicas para entender a Dios. Entonces, al poner la antena parabólica en un solo lugar, con blanco y apretado, ¡pum!, entiendes todo. Entonces, para eso Dios nos enseñó a través del maestro que pudiéramos usar esta vana, sobre todo la parte de arriba, para meditar. Si tú meditas con un turbante, es una experiencia radicalmente diferente que si no traes nada o si nada más traes un paliacate. Sí, y lo hemos experimentado y realmente sí es completamente distinto la experiencia. Muchas gracias. ¿Qué se pudiera mencionar como de fondo para puntualizar a todas las personas? Porque también es un símbolo de respeto, ¿no? Claro, porque al momento de tener esta parte, es como si tú agarraras el internet, tu módem, y lo patearas. O sea, tu módem te sirve hoy para poderte comunicar con el mundo. Sin internet no podemos alcanzar el mundo. Entonces, cuidas tu teléfono o cuidas tu módem porque es con lo que estás pudiendo llegar a eso que quieres. Entonces, para nosotros el turbante es esa herramienta, como un módem,
que nos permite acercarnos más a ese proceso. Entonces sí, la intención de ponértelo es para tú respetarte a ti, tú cambias tu opinión, te paras más derecho, te sientes mejor, y tú eres otro con y sin turbante. Entonces, dense la oportunidad de probarlo, no pasa nada, no es cambiar de religión, estamos hablando de una técnica. Una disciplina. Una claro. disciplina de Kundalini Yoga. En ningún momento hablé de religión ni de un símbolo. Sí, hay una religión que utiliza esta herramienta, pero ellos lo utilizan para otra cosa y por otras razones. Claro. Nosotros es nuestro módem para comunicarnos con ellos. Me encantó. Gracias. No, de qué Bueno, pues me da mucho gusto, la verdad, tener la oportunidad de estar en este maravilloso lugar contigo, Javier. Es de entrada agradecerte por la apertura para estar aquí y también como compartir, ¿no?, a fondo lo que tiene esta filosofía Kundalini, que considero que es muy importante que toda la humanidad conozca parte de este conocimiento que nos ayuda a la elevación de nuestro ser, de nuestra conciencia. Bien, pues mira, Kundalini Yoga se llama el Kundalini de la conciencia y es considerado el yoga madre. Hay muchos tipos de yoga y Yogi Bhajan decía que la finalidad de todos los yogas es elevar el Kundalini, y el Kundalini hace referencia a la energía primordial creativa que habita en cada uno de nosotros. Se le llama el yoga de la conciencia porque ayuda a conectarte con tu realeza, con tu verdadera identidad. Nosotros en Kundalini Yoga mencionamos mucho la palabra Satnam, por ejemplo, que significa la verdad es mi identidad o mi verdadera identidad, y hace referencia a ese reconocimiento constante de lo que somos, más allá de lo que pensamos, porque muchas veces nos enfrentamos a situaciones constantemente pues de cambio y que pues a veces nos generan conflicto. Entonces debemos de reconocer lo que somos realmente y que no depende de la experiencia que vivamos en ese momento, sino que lo trasciende. Por eso Kundalini Yoga es una herramienta pues muy saludable para estos tiempos de caóticos, de cambio. Sí, que vivimos constantemente. Entonces realmente es una práctica que podríamos ir integrando en nuestra vida día a día y que nos va a ser de mucha ayuda. De pronto existe un poco de recelo porque en Kundalini Yoga está la parte devocional, meditar muy presente. Nosotros utilizamos muchos mantras, se utiliza mucha meditación, pranayama, y a diferencia de otras prácticas de yoga, nosotros no hacemos tantas asanas, sino movimientos de repetición, que lo que ayuda es como a ir generando nuevos patrones de conciencia e ir rompiendo paradigmas. Exacto, y elevar la energía Kundalini, que al final es lo que se está buscando, ¿no? Exacto, a través de la práctica vas desarrollando esa energía creativa y pues al ir rompiendo esos paradigmas, pues vas reconociendo ese Satnam, que es nuestra verdadera identidad. La verdadera esencia. Es importante también saber que este movimiento, esta filosofía, tiene muchos años de existencia, tiene mucho conocimiento ancestral que proviene de Oriente, de la India, y bueno, pues se ha difundido a lo largo de América y actualmente México es un punto también importante, ¿no? Sí. Yogi Bhajan, cuando llega a América, él se instala en Estados Unidos y pues empieza a compartir lo que es la práctica de Kundalini Yoga. Kundalini Yoga pues efectivamente tiene esa raíz en la India, sin embargo no es una parte tan conocida porque en algún momento era un poco oculta, es decir, no era permitida esa práctica para cualquier persona, porque llamaban que era el yoga de la realeza, pero no era porque perteneciera solo a una casta o a cierto tipo de personas, sino era el yoga de la realeza porque te conectaba con tu realeza. Bien, entonces Kundalini Yoga en América, yo creo que pues desde que llegó Yogi Bhajan se ha ido extendiendo y como le acabas de mencionar, pues aquí en México se está desarrollando, aunque la base está en Estados Unidos, 3HO, que es la fundación que fundó Yogi Bhajan, en La Española se encuentra y allí es donde pues es como el máximo punto de encuentro de la comunidad Kundalini. México, Chile, son ciertos puntos donde pues ha crecido mucho y por ejemplo
este evento en el que estás aquí presente, que es el Guru Ram Das Fest, pues es una muestra de cómo poco a poco la comunidad se va integrando, porque al final de cuentas se trata de eso, de que podamos ir unificando. Kundalini Yoga pues no es nada religioso, no es un dogma, a diferencia de muchas corrientes. En Kundalini Yoga no necesitas ningún tipo de iniciación. Yogi Bhajan decía que tú tenías el poder de autoiniciarte, que pues tenías el control de llegar hasta esa maestría, que esa era tu misión, tu fuente, claro, se encontraba en ti. El conocimiento pues viene de algún maestro, pero al final de cuentas el desarrollarlo depende de ti. Siempre es la autorrealización, claro. Entonces, por ejemplo, Guru Ram Das Fest es un evento que recordamos el cumpleaños de Guru Ram Das, que fue el cuarto Guru Sikh, que hacía referencia mucho hacia el servicio, la compasión, el amor, y pues como te acabas de dar cuenta, aquí pues la finalidad es tratar de poder servirnos los unos a los otros. En el área de la comida, en el recinto donde se celebran las meditaciones, las gurdwaras, que es la parte devocional, y pues al final de cuentas yo creo que vamos complementando y todos nosotros pues vamos formando esto que tú estás conociendo ahora, y que ojalá pues pueda ir creciendo más, para que pueda llegar a más personas y podamos reconocer que en estos tiempos de cambios es necesario, ya no es opcional vivir en esa inconsciencia. Es momento realmente de trabajar unidos, es momento de servirnos los unos a los otros. Entonces este tipo de prácticas pues nos lleva a recordar y experimentar pues esa sensación de ser útiles, de servir al otro. Y de saber que estamos unidos, ¿no? Que eso es muy importante, como el reafirmar constantemente que todos somos uno, que todos somos como la fuente divina, y que en el de enfrente me estoy viendo a mí mismo, y entonces en esa empatía espiritual es que podemos realizarnos como seres humanos también. Exacto, algo que, bueno, que tiene Kundalini Yoga, y pues yo creo que al final de cuentas todas las prácticas lo tienen, pero muchas veces no lo reconocemos, es que todo se lleva con todo. Claro. Es decir, el hecho de que practiques Kundalini Yoga no te obliga a, si vas a la iglesia, que tienes que dejar la iglesia, o que si practicas Ashtanga Yoga ya no tienes que practicar Ashtanga porque vas a practicar Kundalini. No, es una herramienta que puedes utilizar, y de eso se trata. Kundalini Yoga no es solo como ejercicios físicos, es una tecnología, realmente es una tecnología del cuerpo. ¿Por qué? Porque a través de esta práctica es como vas conociendo tus sistemas, y al conocerlos pues empiezas a entender tu funcionamiento, y de esa forma se vuelven más sencillas las cosas. Claro. Como lo que acabas de decir, por ejemplo, Yogi Bhajan dejó 5 sutras, que era así como 5 puntos importantes que debías tener en cuenta. Y el primero hace referencia justo a eso que acabas de decir. Dice, recuerda que el otro eres tú. Claro. Cuando nosotros tenemos esa oportunidad de reconocernos en el otro o ante cualquier situación, tenemos una oportunidad muy grande de trascender miedos, ira y cualquier emoción que de pronto pueda ser discordante o nos puede estar quejando. Entonces, cuando podemos llegar a esa armonía, pues realmente el camino en el que vamos pues es más directo. Es más pleno, sí, claro. ¿Por qué? Porque ya no estamos como en esa perdidos o decir, ¿qué hago? ¿Qué soy? O sea, ya dejo de victimizarme y comienzo a ser consciente de la responsabilidad que yo tengo de lo que yo hago. Exacto. ¿El segundo sutra cuál sería? Bien, el segundo sutra dice, a todo obstáculo hay una salida. Bien, esa es una parte muy interesante. Además de decirnos que cualquier situación que vivamos en nuestra vida tiene una solución o una salida, es donde podemos ser conscientes de cómo podemos vivir la espera de esa solución. ¿Por qué? Porque de nosotros depende si la vamos a esperar con calma o de una manera ansiosa. Con paciencia o con mucha ansiedad. Entonces depende mucho de nosotros cómo estamos viviendo nuestro presente y cómo podemos ir resolviendo nuestras situaciones. Perfecto. Y desde dónde. ¿El tercero? El tercero dice, cuando sientas la presión del tiempo, actúa y la presión desaparecerá. Muchas veces nos sentimos presionados por
cualquier cosa. Sí, sí. Bien, sin embargo, esa misma presión muchas veces lo que nos hace es pararnos. Sí. Entonces, siempre es importante que tú puedas hacer algo, en vez de quedarte sin hacer nada. Es decir, si yo tengo la intuición de que puedo hacer esto para ayudarme, pues hacerlo, y no que se quede en cómo podría ayudarme, Exacto. sino en un ir hacia quisiera. la acción. Claro, Bueno, si yo ya sé que todo obstáculo tiene una salida, claro. pues entonces me acciono para poder encontrarla. Perfecto. Bien, el cuarto sutra dice: entiende a través de la compasión o malentenderás los tiempos. Ujú. Entender desde la compasión es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a ver con compasión, aprendemos a ver sin juicio. Con empatía. Exacto. Ujú. Por ejemplo, si tú tienes un bebé Ujú. recién nacido, Si llore, grite, lo que sea, lo amas. exacto. ¿Y de qué manera, qué puede hacer el bebé por ti? Ujú. Lo aceptas. Claro. Exacto. Entonces, de la misma forma, sucede con otras situaciones. Ujú. De esa forma la podemos sobrellevar de una manera, pues, más tranquila. Me encanta. Ujú. ¿Sí? ¿Y el último cuál sería? El quinto sutra para la era de Acuario dice: vibra el cosmos y el cosmos te responderá. Hace poco alguien me preguntaba, bueno, ¿y cómo vibra el cosmos? Pues realmente todo el tiempo estamos vibrando. Con respirar. Exacto. Bien, entonces es importante que seamos conscientes de que cómo estamos vibrando. Por ejemplo, yo puedo hacer un servicio, Claro. bien, y en ese servicio yo lo puedo hacer desde mi corazón desinteresadamente, o quizás aparentemente lo puedo hacer de esa manera, pero el trasfondo es que estoy Mi esperando pensamiento. algo. Claro. Bien, entonces, realmente lo que está vibrando el cosmos no es la acción, sino el trasfondo, Claro. porque es la esencia. Lo profundo del pensamiento, claro. Exacto, y eso sucede con cualquier cosa. Si tú estás vibrando el cosmos con amor, con compasión, con servicio, Ujú. eso es lo que vas a recibir, y esa es la forma en la que te va a responder. Ujú. Entonces, volvemos al primer sutra. Ujú. Una vez que te responde, tú tienes la posibilidad de reconocer en el otro o en la situación Lo a que ti está mismo. viviendo. Exacto, sí. Y observar, ¿no? Independientemente de las situaciones, porque luego cuando se comienza un camino espiritual, siempre buscamos que todo sea positivo y Exacto. maravilloso, pero no, al contrario, debemos de comenzar a observar con esa misma empatía la situación, ya sea negativa o positiva, porque Claro. al final son lo mismo. Si Yogi Bayan hablaba mucho, por ejemplo, acerca de la maestría Ujú. y del misterio. Muchas veces creemos que vivir en el misterio o en esa parte mística o misticismo, Ujú. pues está todo eso, pero cuando iluminamos toda esa parte nos encontramos con cada sorpresa, justo como lo que acabas de mencionar. Cuando iluminamos a veces esa parte encontramos cosas que no son tan agradables y decimos, pues es que esto no era lo que yo quería. A mí Claro. me dijeron que iba a ser de esta Sí, manera. rosa, sí, Exacto, y no es así. claro. Todos los caminos, yo estoy seguro que implican compromiso. Ujú. Entonces, cuando tú te comprometes contigo, cuando tú eres disciplinado y confías en tu disciplina, lo tienes todo. Exactamente, y para englobar ya esto sería como muy importante hacer esta referencia, ¿no? Del movimiento sijismo o de los Sikhs, que es algo muy importante y empático, que también no se interpone, pero sí complementa de alguna u otra manera. Bien, Yogi Bayan, aquí en América, dentro de la fundación, existe lo que es Sikh Dharma. Ujú. Entonces, el Sikh Dharma, pues es una corriente del Sikh. En India, pues, el movimiento del sijismo nace en un momento, pues, de crisis. Ujú. ¿Por qué? Porque en India está muy marcada toda la situación de las castas. De las castas. Entonces, en algún momento, el primer guru Sikh, que es Guru Nanak, dice, no, Ekonkar, Ujú. todos somos uno. Ujú. Bien, entonces en el sijismo no hay esa diferencia de castas. Ok. Bien, el maestro Yogi Bayan pues nace en esa cultura, Ujú. pero pues hay toda una historia de su procreación y Ujú. bueno, él tuvo muchos maestros. Ujú. Entonces todos esos maestros pues le fueron aportando muchas cosas. Entonces dentro de todo ese conocimiento que fue él adquiriendo y practicando en India, a cierta edad, él lo invitan a venir a América. Y de ahí se Y desprende. ahí es donde comienza todo. Él ni siquiera tenía, ¿cómo decirlo?, la idea de que fuera a extenderse de esa manera, pero es precisamente, yo creo que eso lo que lo hace
especial. Sí, Es único. decir, el hecho de que no exista ese tipo de jerarquías, Sí, por ejemplo. diferencias. Todos, absolutamente todos, tenemos el poder y el derecho de hacer lo que cualquiera puede hacer. Hombres y mujeres, cualquiera puede hacerlo. Entonces, en el movimiento Sikh, por ejemplo, Yogi Bhajan decía, no te llenes de discípulos, Ujú, porque eso alimenta el ego. claro. Llénate de maestros, porque cuando tú te llenas de maestros, es la forma en la que nos podemos elevar todos juntos. Por eso es tan importante este tipo de reuniones. Yo considero que lo que hacen es elevar precisamente esa conciencia Así es. y hacerlo de manera disciplinada y con ejemplos pues muy tangibles, ¿no? Porque Exacto. lo vemos no solamente en la disciplina, en la práctica, en la seva, en la oración, sino también lo vemos en lo cotidiano. Claro, exacto. Es que es precisamente ahí donde tú te das cuenta de qué manera te ayuda a autodesarrollarte, no solo en ti, sino en tu entorno. Exacto. Qué gusto reencontrarte. Muchas gracias. Reencontrarte en este momento, en este espacio y sobre todo para todas las personas que nos ven, que se abra la oportunidad a conocer este movimiento que considero viene del amor y es para el amor. Así es. Satnam. 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 Con los brazos hasta arriba. Y exhala hasta abajo. Bueno. Ahí lo hace secular para otras personas. Mi mamá tenía problemas terribles por el frío, quedó desde el año pasado tuvo problemas muy severos por el frío. Ella va a clase a la universidad. De yoga. Esta ya le corté y no sé qué hice. Bueno, lo bueno es que estaba larga. ¿Hacia lo largo? Y bueno, ¿Mejor? mira, ahorita no puedo pasar el azul porque estoy con la vuelta. Y lo que sucede es que tu sistema simpático, parasimpático y autónomo tienen que estar bien calibrados también para que cuando recibes el estímulo